El artículo 17 constitucional, en su párrafo sexto, dispone que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. De este mandato deben desprenderse medidas apropiadas que garanticen el cumplimiento de una resolución definitiva dictada en un proceso judicial. Yo soy Omar García Guante, especialista en temas constitucionales. En esta ocasión hablaremos sobre la suspensión en la controversia constitucional. La tutela judicial contempla la adopción de medidas cautelares que garanticen la materia del juicio y la plena ejecución de la sentencia definitiva que resuelva la litis planteada. Las medidas cautelares son providencias que puede decretar el juzgador a solicitud de las partes o de oficio para conservar la materia del litigio y para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad. Esto con motivo de la tramitación del proceso judicial en el que estemos en causa. ¿Cuáles son los elementos comunes en las medidas cautelares? 1. Son provisionales o temporales. Tales medidas decretadas antes o durante un proceso principal solo duran hasta la conclusión de este. 2. Son instrumentales o accesorias. No constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen al servicio de un proceso principal. 3. Se rigen por la sumariedad o celeridad, en cuanto que por su misma finalidad deben tramitarse y dictarse en plazos muy breves. 4. Son flexibles en razón de que pueden modificarse cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan. Este tipo de medidas, también conocidas como precautorias o provisionales, suelen clasificarse en 1. Personales o reales, según recaigan sobre personas o bienes. 2. Conservativas o positivas, según tiendan a mantener o a modificar el estado de cosas anterior al proceso principal. 3. Nominadas o innominadas, según signifiquen una medida específica que el juzgador puede decretar o un poder genérico del juzgador para decretar las medidas pertinentes con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la ejecución de la sentencia definitiva que se dicte en el proceso principal. Los artículos 14 a 18 de la ley reglamentaria regulan lo relativo a la suspensión en controversias constitucionales. En este medio de control, la suspensión participa de la naturaleza de las medidas cautelares a pesar de las características particulares que la distinguen. La medida tiene como fin 1. Preservar la materia del juicio. De lo contrario, sería imposible que la Suprema Corte se pronunciara sobre el fondo del asunto. 2. Asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trata para que la sentencia que en su caso declare el derecho de la parte actora pueda ejecutarse eficaz e íntegramente. 3. Prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general, en tanto se resuelve el juicio principal. 4. Vincular a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no lo acaten. Los artículos 14, segundo párrafo, y 15 de la ley reglamentaria establecen que la suspensión deberá negarse en los siguientes casos. 1. Cuando la medida se solicite respecto de normas de carácter general. 2. Que con el otorgamiento de la suspensión se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales o las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano. Y 3. Que con el otorgamiento de la suspensión se afecte gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pueda obtener el solicitante. Estos supuestos operan en forma independiente. Es suficiente que uno de ellos se actualice para que exista razón que justifique la negativa de la suspensión en una controversia constitucional.
El artículo 18 de la ley reglamentaria dispone que para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. Para el otorgamiento de la suspensión, el ministro instructor puede excepcionalmente acudir a las figuras de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que podrá anticipar los posibles resultados que pudieran conseguirse con la resolución de fondo que se dicte. ¿En qué casos? Cuando las particularidades del caso lleven a la convicción de que existe una razonable probabilidad de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad y que además las circunstancias conduzcan a sostener que igualmente existe peligro en la demora de su concesión. Otras reglas que debes tomar en cuenta son: la suspensión es improcedente respecto de actos consumados. No tiene efectos retroactivos. No debe otorgarse respecto de actos administrativos si son materialmente legislativos o si revisten generalidad, abstracción e impersonalidad. Descarga las tesis que he seleccionado para ti para que abundes más sobre estos temas. El auto o la resolución interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión lo siguiente: los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día que deba surtir efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva, es decir, si se debe otorgar algún tipo de garantía. Ahora, ¿qué debemos entender por economía nacional y por instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano para efectos de la procedencia de la suspensión? Recuerda que si éstas se ponen en peligro, la suspensión debe negarse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que por instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano debe entenderse el conjunto de principios básicos consignados en la Constitución relativos al régimen federal, a la división de poderes, al sistema representativo y democrático de gobierno, a la separación de la Iglesia-Estado, a los derechos humanos, a la justicia constitucional, al dominio directo y originario de la nación sobre los recursos y a la rectoría económica del Estado. Economía nacional debe entenderse en su connotación de estructura, orden interior o régimen del Estado que regula o persigue la satisfacción de las necesidades humanas de sus gobernados. Se identifica con la organización de las actividades económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a los lineamientos de la Constitución, es decir, con los principios rectores del desarrollo económico estatuido en la ley fundamental en beneficio de todos sus gobernados. Con el propósito de motivar la investigación, te dejaré algunos cuestionamientos que resolveremos a través de mis redes sociales o en un espacio posterior. Hemos señalado que la controversia constitucional no procede en contra de normas generales. Van aquí algunas preguntas. ¿Esta regla también opera respecto de los artículos transitorios? ¿Esta regla incluye los efectos que produce la norma general con su entrada en vigor? ¿Podemos solicitarla para el efecto de que se suspenda la promulgación y publicación de una norma general? Envíame tus comentarios a mis redes sociales, a mi canal de YouTube o a mi correo electrónico. En resumen, la medida cautelar deberá otorgarse respecto de actos concretos y deberá negarse en aquellos casos en que el juicio de control constitucional tenga por objeto el estudio de normas de carácter general, se pongan en peligro la seguridad nacional, la economía nacional, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante. El ministro instructor deberá tomar en consideración las circunstancias y características particulares del caso en forma integral, de tal manera que cuente con elementos suficientes para pronunciarse respecto del otorgamiento de la medida suspensional, y podrá acudir, de ser necesario, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora. Finalmente, debo señalar que existen ciertos casos
en que es conveniente explorar el otorgamiento de medidas cautelares, como ya lo contempla la Ley de Amparo, de carácter positivo. Esto permitirá que la sentencia que se dicte en una controversia constitucional adquiera eficacia en la medida que el orden constitucional y las pretensiones del actor verdaderamente queden satisfechas. Recuerda, podemos estar en contacto a través de mis redes sociales o del correo electrónico. Te invito a que visites mi página de internet y a que te suscribas a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.